El grito de mi padre resonó en la sala como un trueno extremeño, haciendo temblar los candelabros de cristal que mi madre había heredado de su abuela en Zafra. Eres una vergüenza para esta familia, Adrián. Un maricón en la sangre de los Valverde. Escupió. Su rostro enrojecido por el vino tinto de la cena. Mientras yo, de pie en el umbral, sentía que el mundo se derrumbaba bajo mis pies enmoquetados. En ese instante, supe que el secreto que había guardado durante años, como un flamenco ahogado en el silencio de las noches badajozanas, acababa de estallar. Y con él, mi vida entera. Mi nombre es Adrián Valverde. Y crecí en las sombras doradas de Badajoz. Esa ciudad fronteriza donde el Guadiana susurra secretos entre Portugal y España. Donde las murallas árabes custodian historias de conquistas y pasiones prohibidas. Mi padre, don Carlos Valverde, no era solo un hombre rico, era un titán del olivar extremeño. Dueño de hectáreas que se extendían como un manto verde bajo el sol abrasador de La Serena. Sus fincas producían el mejor aceite de oliva virgen extra. Ese que se exportaba a Madrid y Barcelona. Y que le había ganado medallas en ferias de Sevilla. Pero detrás de esa fachada de hacendado próspero, con su bigote recortado y sus trajes de paño fino, se escondía un hombre atado a las tradiciones más rígidas, la iglesia, la familia, el honor. Para él, ser un Valverde significaba perpetuar una línea de hombres fuertes, casados con mujeres devotas, criando hijos que heredaran no solo la tierra, sino el peso invisible de las expectativas. Yo, su único hijo varón, había sido moldeado desde niño para encajar en ese molde. Las mañanas en el internado jesuita de Cáceres, donde me enseñaban latín y equitación, las tardes ayudando en las fincas, aprendiendo a podar olivos con manos callosas que no eran mías, las noches en la catedral de Badajoz, arrodillado ante el retablo barroco, rezando por un futuro que me ahogaba. Pero en mi interior, desde que tenía memoria, latía algo diferente. A los 14 años, en un viaje escolar a Mérida, vi a un chico de mi edad nadando en las termas romanas. Su cuerpo esbelto cortando el agua como una lanza. Y sentí un fuego que no era el de la pasión por las niñas que mis compañeros perseguían en las fiestas de la Virgen, de la Soledad. Aquel fuego me aterrorizaba y me excitaba a partes iguales. Lo llamé el secreto. Y lo enterré profundo, como las raíces de los olivos que se hunden en la tierra seca de Extremadura. A los 22. Ya no pude esconderlo más. Había terminado la carrera de administración en la Universidad de Extremadura, con notas impecables que mi padre celebraba con asados de cordero en la finca de la Albuera. Pero en las sombras de los fines de semana, escapaba a las discotecas clandestinas de la Alcazaba, donde el tecno se mezclaba con el aroma a jazmín y sudor, y los hombres se miraban con ojos que prometían lo que la luz del día negaba. Fue allí, en una noche de San Juan, con el cielo estrellado sobre las murallas, donde conocí a Carlos. No el Carlos de mi padre, sino este Carlos, un extremeño de pura cepa, con piel curtida por el sol de las dehesas, ojos negros como el carbón de Río Tinto, y una sonrisa que podía derretir el hielo de la Sierra Morena. Trabajaba como mecánico en un taller de la avenida de Elvas, cerca de la frontera, arreglando camiones que transportaban naranjas de Valencia. No era rico, ni culto, era real. Crudo,
Como el vino de pitarra que bebía en las tabernas de la Plaza Alta. Nuestra primera noche fue un torbellino. Bailamos pegados. Sus manos en mi cintura guiándome al ritmo de una rumba que sonaba distorsionada. Y cuando sus labios rozaron los míos en un callejón oscuro, sentí que por fin respiraba. Eres como un sueño, Adrián, murmuró. Su acento badajozano envolviéndome como una manta en invierno. Hicimos el amor en su piso diminuto en el barrio de San Roque. Entre pósters de toros y una guitarra flamenca polvorienta. Fue tierno. Urgente. Lleno de promesas susurradas en la penumbra. Al amanecer. Mientras él preparaba café solo en una cafetera italiana oxidada. Le conté todo, mi familia. El peso de las expectativas. El secreto que me carcomía. Él me abrazó. Fuerte. Y dijo, aquí no hay secretos. Mi amor. Solo nosotros. Creí en él. Creí en nosotros. Pero el destino. Caprichoso como las tormentas de verano en las Vegas altas. Tenía otros planes. 2 meses después. Mi padre me sorprendió. Había contratado a un detective privado, un viejo conocido de sus tiempos en la Guardia Civil, para vigilarme. Sospechando que mis noches de estudio en Badajoz eran excusas para algo peor que el juego. Las fotos llegaron a su escritorio, yo y Carlos. Besándonos en la Puerta de Palmas. Riendo en una terraza con vistas al puente sobre el Guadiana. Aquella cena familiar. La de mi rechazo. Fue el clímax de su furia. Mi madre. Doña Isabel. Una mujer frágil con el rosario siempre entre los dedos. Sollozaba en un rincón. Murmurando oraciones a la Virgen. Mi hermana menor. Lucía. De 16 años. Me miraba con ojos de confusión. Como si yo fuera un extraño en mi propia casa. Fuera de aquí. No pisarás más esta casa hasta que te cures de esa porquería. Rugió mi padre. Lanzándome una maleta que había preparado con mis cosas. El dinero que me daba para gastos. Confiscado, las tarjetas de crédito. Cortadas. Me dejó en la calle. Bajo la lluvia torrencial que azotaba las calles empedradas de la capital pacense. Con solo los 50 euros que Carlos me había prestado la semana anterior. Caminé hasta su piso. Empapado. El corazón hecho trizas. Él me abrió la puerta. Me envolvió en una toalla. Y esa noche lloramos juntos. Planeando un futuro que parecía imposible. Nos iremos a Lisboa. Dijo. O a Sevilla. Donde nadie nos conoce. Yo te cuido. Adrián. Su amor era mi salvavidas. Pero en el fondo. Una semilla de duda ya germinaba, ¿podría un Valverde? Criado en la opulencia. ¿Sobrevivir en la pobreza con un hombre como él? Los días siguientes fueron un torbellino de supervivencia. Me mudé con Carlos. Durmiendo en su colchón viejo que crujía como las vigas de una casa extremeña antigua. Buscaba trabajo, camarero en un bar de tapas cerca del mercado de abastos. Repartidor de periódicos en bicicleta por las cuestas de la Concepción. Cada mañana. Pedaleaba bajo el sol que quemaba la Plaza de España. Esquivando los recuerdos de mi vida pasada. Mi padre no cedía, me bloqueó en el teléfono. Y cuando intenté contactar a mi madre a través de Lucía. Esta me envió un mensaje,
Papá dice que eres el diablo. No vuelvas. El dolor era un cuchillo. Pero el amor de Carlos lo atenuaba. Paseábamos por el río al atardecer. Hablando de sueños, él quería abrir su propio taller. Yo soñaba con estudiar arte. Pintar los paisajes de Extremadura con colores que nadie había visto. En la cama. Sus caricias eran poesía. Sus susurros en mi oído. Himnos a una libertad que apenas comenzábamos a saborear. Sin embargo, las grietas aparecían. Carlos. Con su orgullo de obrero. Resentía mis caprichos burgueses, un libro de Lorca que leía a la luz de una vela. O mi deseo de cocinar paella en lugar de las migas extremeñas que él adoraba. Eres un niño rico disfrazado. Bromeaba. Pero en sus ojos había un destello de inseguridad. Yo. Por mi parte. Luchaba con la culpa. ¿Era justo arrastrarlo a esta miseria por mi culpa? Una noche. Después de una discusión por dinero, él había perdido horas en el taller por una avería. Me confesó algo que me heló la sangre. Tu padre vino a verme. Adrián. Me ofreció 10.000 euros para que te dejara. Dijo que eras su hijo. Y que yo era una mala influencia. Mi mundo se tambaleó. ¿Y qué le dijiste? Pregunté. El pánico subiendo por mi garganta. Que se fuera al infierno. Respondió. Besándome con furia. Pero en ese beso. Saboreé la primera gota de veneno, la duda. ¿Había aceptado algo? ¿Era esto el comienzo del fin? Mientras tanto. En las profundidades de mi alma. El rechazo de mi padre cavaba un pozo de rabia que no podía ignorar. Badajoz. Con su encanto melancólico, las procesiones de Semana Santa donde los nazarenos arrastran cruces de madera bajo la lluvia. El aroma a azahar en primavera que impregna las calles de la Merced. Se convertía en un laberinto de recuerdos que me asfixiaban. Pasaba horas en la biblioteca de Extremadura. Fingiendo leer sobre historia romana. Pero en realidad garabateando en un cuaderno viejo, cartas que nunca enviaría a mi padre. Poemas dedicados a Carlos que hablaban de cuerpos entrelazados como raíces de olivo. Te amo como el Guadiana ama su cauce. Escribí una noche. Mientras él roncaba a mi lado. Exhausto tras un turno doble. El conflicto estalló de forma inesperada. Como esas tormentas que barren la frontera sin aviso. Lucía. Mi hermana. Me encontró en el parque de Castellano una tarde de otoño. Cuando las hojas de los castaños caían como confeti dorado. Estaba sentada en un banco. Con su uniforme del instituto. Los ojos hinchados de llorar. Adrián. Por favor. Vuelve. Mamá está enferma. El doctor dice que es el estrés. Pero yo sé que es por ti. Su voz era un hilo frágil. Y al abrazarla, sentí el peso de la familia que había abandonado. Le conté todo, el amor por Carlos. La libertad que había encontrado en la pobreza. Ella escuchó, mordiéndose el labio. Y luego soltó la bomba, papá no es quien crees. Hay algo que no sabes. Algo sobre tu abuelo. Me quedé helado. ¿Un secreto familiar? Lucía juró que me lo contaría todo si volvía a casa. Aunque fuera por una noche. Era una trampa. Lo sabía. Pero el lazo sanguíneo tiraba fuerte. Como las cuerdas de una guitarra flamenca en una juerga.
Regresé a la mansión Valverde esa misma noche, con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Mi padre me esperaba en el salón, flanqueado por 2 guardaespaldas, hombres fornidos de las fincas, con acentos de Olivenza. No hubo bienvenida, solo un ultimátum. Firma esto. Adrián. Renuncia a esa aberración. Y te readmitiré. Terapia. Matrimonio con una chica decente de familias amigas. Olvídate de ese mecánico. El documento era un contrato legal, redactado por su abogado de Cáceres, prometiendo herencia a cambio de normalidad. Mi madre, postrada en el sofá con una manta de lana, me suplicó con la mirada. Lucía, a su lado, asintió imperceptiblemente. Firmé. No por ellos, sino por un atisbo de paz. Pero en el fondo, era una mentira, mi amor por Carlos era más real que cualquier tinta en papel. La traición llegó sutil, como el veneno en un plato de jamón ibérico. Carlos lo descubrió por casualidad, vio el contrato arrugado en mi bolsillo mientras lavaba mi chaqueta. Me usas como excusa, Adrián. Vuelves gateando a papá rico. ¿Y yo qué? ¿El juguete temporal? Su rabia era justificada. Un volcán extremeño erupcionando. Discutimos en su piso. Platos volando. Palabras como dagas, tú nunca entenderás lo que es ser un Valverde. Grité. Y tú nunca dejarás de ser un niñato mimado, replicó él. En un arrebato. Confesó lo impensable, había aceptado 5.000 euros de mi padre. No 10. Solo para que me dejes en paz. Porque sé que volverás con él. El mundo se oscureció. Mi amor. Mi salvavidas. Era una ilusión construida sobre codicia. Lo eché. O él se fue, no lo recuerdo. Solo el eco de la puerta cerrándose. Y el silencio que siguió. Más ensordecedor que cualquier grito. Sola en las calles de Badajoz. Erré como un fantasma bajo la luna llena que iluminaba la alcazaba. El rechazo doble me partió, el de mi padre. Brutal y patriarcal, el de Carlos. Traicionero y personal. Decidí huir. No a Lisboa, sino más lejos, a Madrid, donde las luces de Gran Vía prometían anonimato. Vendí lo poco que tenía, mi reloj de oro, herencia de abuelo, y compré un billete de AVE. ¿En el tren? Mientras Extremadura se desdibujaba por la ventana. Juré venganza no con odio, sino con ambición. Usaría lo que mi padre me había dado, educación. Astucia. El fuego interior que él había intentado apagar. En Madrid. Me inscribí en un máster de negocios en la Complutense, financiado con becas y trabajos nocturnos en bares gays del Chueca. Allí, entre el bullicio cosmopolita, conocí a gente que me abrió los ojos, activistas por los derechos LGTB. Artistas que pintaban murales de colores en Malasaña. Extremeños expatriados que compartían anécdotas de hogueras de San Antón. Pero el pasado no suelta fácil. Meses después, una carta de Lucía llegó a mi buzón prestado, Adrián. Mamá empeora. ¿Y el secreto? Abuelo no era el héroe que papá cuenta. Era como tú. Gay. Se suicidó por vergüenza.
En 1965. Bajo Franco. Papá lo oculta porque lo avergüenza. Vuelve. Por favor. El impacto fue un terremoto. Mi abuelo, el fundador de las fincas, había vivido mi misma lucha. Y mi padre, en su hipocresía, la perpetuaba. La rabia se transformó en determinación. Regresé a Badajoz no como hijo pródigo, sino como guerrero. Confronté a mi padre en su oficina de la finca principal, rodeado de botellas de aceite etiquetadas con el escudo Valverde. ¿Sabes la verdad? ¿Verdad? Abuelo se mató por ser como yo. Y tú me echaste por lo mismo. ¿Eres un cobarde? Él palideció, balbuceando excusas sobre tiempos difíciles. Pero yo ya había planeado mi jugada. El alto trago llegó en la feria de septiembre, cuando Badajoz se viste de luces y vino. Y las casetas bullen de bailes y confidencias. Mi padre organizaba la cena anual para inversores. Un evento donde lucía su imperio olivarero. Invité a periodistas locales, del periódico de Extremadura y Canal Extremadura. Y a un grupo de activistas de FELD de Sevilla. En el discurso principal, bajo las guirnaldas de bombillas, revelé todo: el rechazo, la terapia forzada, el secreto de mi abuelo. Esta familia se construyó sobre mentiras y sangre derramada en silencio. Proclamé, mi voz resonando en el micrófono como un pregón de Corpus Christi. Pero yo elijo la verdad. Y el amor. En todas sus formas. El escándalo estalló, flashes de cámaras. Murmullos de invitados horrorizados. Mi padre colapsando en su silla. El rostro gris como la piedra de las murallas. Carlos estaba allí. Entre la multitud. Invitado por un capataz de la finca. Nuestras miradas se cruzaron, cargadas de dolor y anhelo. Él había venido a disculparse. Lo supe después. Pero el daño estaba hecho. En el caos, mi madre se levantó, temblorosa, y me abrazó ante todos. Perdóname, hijo, por no luchar antes. Lucía aplaudió. Lágrimas en los ojos. Mi padre, derrotado, murmuró: lo que hice fue por miedo. Como con tu abuelo. No lo perdoné esa noche, el perdón no es instantáneo. Como el aceite que madura en prensas antiguas. Pero planté la semilla. Los días siguientes fueron un vendaval mediático que azotó Extremadura como una gota fría en julio. Titulares en ABC y Hoy: hijo de magnate olivarero denuncia homofobia familiar en Badajoz. Mi padre, arrinconado, vio caer contratos. Inversores progresistas de Barcelona cancelaron pedidos, alegando valores incompatibles. Sus fincas, antes símbolo de orgullo regional, se convirtieron en sinónimo de escándalo. Yo, en cambio, emergí como voz: entrevistas en radio, charlas en el Ateneo de Badajoz sobre identidad queer en la España rural. Fundé una asociación, Raíces Libres, para apoyar a jóvenes LGTB en pueblos extremeños, donde el armario es más opresivo que en las ciudades. Carlos se acercó, tímido, en una de esas reuniones en la Casa de la Cultura. Fui un idiota, Adrián.
El dinero. Fue mi miedo hablando. Te amo. Siempre lo hice. Sus palabras eran un bálsamo. Pero las heridas supuran. Hablamos noches enteras en el puente del Guadiana. Con el agua murmurando como un confidente. El perdón no borra el dolor. Le dije. Pero el amor puede sanarlo. Volvimos. Despacio. Reconstruyendo sobre ruinas, él abrió su taller con un préstamo que yo gestioné. Yo pinté nuestro primer lienzo juntos. Un retrato de dos hombres bajo un olivo. Titulado Resurrección. Mi relación con la familia fue un camino tortuoso. Como las veredas de la Sierra de San Pedro. Mi madre se unió a mis charlas. Contando su propia culpa en voz baja. Como había callado por amor a un hombre roto por su padre. Lucía se convirtió en mi aliada. Saliendo del closet como vi en el instituto. Inspirada por mi coraje. Mi padre. Tardó meses en romper el hielo. Una mañana de invierno. Con niebla cubriendo los olivares como un sudario. Apareció en mi nuevo piso, un ático modesto en la calle Felipe Checa. Con vistas a la catedral. Traía una caja vieja. Polvorienta, cartas de mi abuelo. ¿Amarillentas? Escritas a un amante portugués en los años 60. Leí esto anoche. Dijo. Voz quebrada. Me aterrorizaba convertirme en él. Pero tú. Tú eres más fuerte. Lloramos juntos. No como padre e hijo distantes. Sino como hombres heridos reconociéndose. No fue un final de cuento, el orgullo de don Carlos era un olivo viejo. Retorcido pero vivo. Ayudó a financiar Raíces Libres. Anónimamente al principio. Y en la feria del año siguiente. Bailamos un zapateado torpe en la caseta familiar. Con Carlos a mi lado. Riendo bajo las estrellas. La vida no es lineal. Como el curso serpenteante del Guadiana. Hubo recaídas, noches en que Carlos y yo discutíamos por celos infundados. Ecos del trauma, tardes en que mi padre recaía en silencios homofóbicos heredados. Susurrados en sueños. Pero en esas grietas creció la humanidad, aprendimos a perdonar. No por obligación. Sino por elección. Yo. Adrián Valverde. El chico rechazado. Me convertí en puente entre mundos, el de la tradición extremeña. Con sus fiestas de la vendimia y sus romances de amapola. Y el de la modernidad. Donde el amor no conoce fronteras ni géneros. Carlos y yo nos casamos en una ceremonia civil en la Plaza Alta. Con el sol poniente tiñendo las murallas de oro. Rodeados de amigos de Chueca y capataces de las fincas. Mi padre dio el discurso. Tartamudeando al principio, hijo. Lo que hice te dolió. Y me duele a mí. Pero verte aquí. Feliz. Eso cura más que cualquier aceite. Lágrimas. Aplausos. Un beso robado que selló no solo nuestro amor, sino la redención de una familia. Hoy. Miro atrás desde la terraza de nuestra casa en las afueras de Badajoz. Con olivares extendiéndose como un mar verde. Carlos ronca dentro. La guitarra flamenca espera en la pared. Y en mi estudio. Pinto el paisaje que nos unió, el río. Las murallas. Dos siluetas entrelazadas. El rechazo de mi padre fue el catalizador de mi libertad, su arrepentimiento. El cierre de un círculo.
En esta tierra de pasiones intensas y silencios profundos, aprendí que el amor verdadero no conquista con fuerza, sino con verdad. Y en esa verdad, encontramos no solo perdón, sino renacimiento. Porque al final, como dice el refrán extremeño, de las raíces amargas nace el fruto más dulce.